Los cielos de Sar Prime parpadearon con la luz misteriosa de explosiones distantes. El humo se elevó en espirales mezclándose con el aire lleno de cenizas entre las ruinas de su otrora próspero mundo. Kina, una soldado de la especie Baren, se tambaleó entre los escombros. Su cuerpo tenía las cicatrices de la batalla, un brazo herido, un corte profundo en su templo, pero era su espíritu el que se sentía irreparablemente roto. Los Barant se habían enorgullecido de su superioridad por creer que su tecnología e intelecto eran incomparables, pero habían cometido un grave error. Subestimaron a la humanidad. Los humanos, impulsados por una voluntad inquebrantable de sobrevivir, habían cambiado el rumbo de la guerra con tácticas que Kina no podía comprender ni anticipar. No fue su fuerza sino su adaptabilidad lo que había destrozado las flotas Ben. Kina se derrumbó junto a los restos de una torre derrumbada. Su respiración era entrecortada, sola, herida y sin comunicación con su unidad. Sintió el peso de la desesperación presionándola. Su gente había instigado esta guerra convencida de su destino de dominar la galaxia, ahora su arrogancia yacía en ruinas. Junto a sus ciudades en la distancia el zumbido de los motores se hizo más fuerte, los sensibles oídos de Kalina se crisparon ante el sonido, se arrastró detrás de una columna rota, su corazón latía con fuerza. Momentos después un grupo de humanos apareció, su silueta iluminada por la tenue luz de una estrella poniente, se movieron con cautela escaneando los alrededores con armas desenvainadas. Entre ellos estaba el capitán Aiden Cross, un soldado experimentado con ojos que parecían atravesar el caos. Su equipo estaba barriendo el área en busca de sobrevivientes, asegurándose de que no quedaran fuerzas enemigas para reagruparse. Mientras se acercaban a los escombros, Kalina se dio cuenta de que escapar era imposible, sus heridas la hacían lenta y torpe. Reuniendo lo último de su coraje, salió de su escondite, su piel pálida y brillante captó la tenue luz, y sus manos de 4 dedos se levantaron en un gesto de rendición. Los humanos se congelaron, la voz aguda de Aiden cortó la tensión. Alto el fuego. Los soldados dudaron, sus dedos apretados en sus gatillos. Uno de ellos murmuró: es uno de ellos, deberíamos sacarla. No, Aiden, respondió firmemente Sheik desarmado, no ejecutamos prisioneros. Las rodillas de Kalina se doblaron y cayó al suelo, la fuerza drenándose de su cuerpo. A través de una visión borrosa vio a Aiden acercarse con su arma bajada. ¿Pero todavía lista, me entiendes?, preguntó con voz tranquila pero autoritaria. Kina asintió débilmente. Sí, susurró con un fuerte acento. Tian. Aiden se agachó ante ella estudiando a la mujer alienígena. A pesar de las claras diferencias entre sus especies, podía ver la desesperación en sus ojos, una mirada que había visto demasiadas veces en esta guerra, incluso entre su propia gente. Está herida, le dijo a su equipo, estabilícenla, la llevaremos de regreso a la base para interrogarla. Mientras uno de los médicos se movía para ayudar, Kina se estremeció pero le faltó la energía para resistir. La mirada de Aiden se suavizó levemente. No eres nuestro enemigo ahora mismo, dijo en voz baja, eres solo otra sobreviviente. Por primera vez desde que comenzó la guerra, Kina sintió algo que no se había atrevido a esperar: compasión. Kina entró y salió de la conciencia mientras los humanos trabajaban para estabilizar sus heridas. El dolor se atenuó ligeramente cuando un médico le envolvió el brazo y limpió la herida en su sien. Sintió el fresco escozor de antiséptico seguido por el leve silbido de un dispositivo inyectando algún tipo de agente curativo. Aunque no podía entender sus palabras por completo, sus acciones hablaban de una extraña amabilidad renuente. El capitán Aiden Cross observó la escena con atención. Su rifle todavía estaba sobre su hombro. No era un hombre en quien confiar fácilmente, y había algo en esta mujer alienígena que lo intrigaba. A diferencia de los despiadados Phone Warriors a los que se habían enfrentado en el campo de batalla, parecía frágil, perdida y sobre todo derrotada. El escuadrón se movió rápidamente asegurándose de que el área estuviera segura. Antes de prepararse para regresar a la base, Aiden ordenó que llevaran a Kina en una camilla improvisada. El viaje a través de la ciudad devastada fue largo y tenso. Las ruinas derrumbadas de Sar Prime sirvieron como un recordatorio sonriente del costo de la guerra. La mente de Kalina corrió mientras yacía quieta, su cuerpo demasiado débil para resistir. Los humanos no se parecían en nada a la imagen sedienta de sangre que sus comandantes habían pintado. Estos soldados eran eficientes y disciplinados, pero no mostrar la crueldad que su gente había reclamado. La imponente presencia de Aiden en particular la desconcertó. Había acero en su comportamiento, pero también una extraña calidez, un equilibrio que encontró inquietante y reconfortante. A medida que se acercaban al campamento humano, Kalina tuvo su primer vistazo de su base improvisada. Estaba lejos de las elegantes e imponentes estructuras de las ciudades Ben, pero su diseño era funcional y seguro. Refugios temporales salpicaban el área y los soldados se movían con un propósito, atendiendo a sus heridos, reparando equipos y compartiendo breves conversaciones que insinuaban camaradería. La vista despertó algo en Kina. Los campamentos Baron que había conocido eran eficientes, pero carecían de tal humanidad. No había comidas compartidas, ni risas, ni momentos de respiro. Su gente había valorado la fuerza y el deber por encima de todo, pero ahora se preguntaba si esa rigidez había sido su caída. En la entrada de la base, un oficial severo dio un paso adelante para encontrarse con Aiden. Su uniforme llevaba la insignia de un mayor.
Y sus rasgos afilados no mostraban signos de indulgencia. Capitán Cruz, dijo el hombre. Su mirada se desplazó hacia Calino con una mezcla de sospecha y desdén. ¿Por qué traes eso aquí? Se rindió, señor Aiden, respondió de manera uniforme. Está herida y desarmada. No somos carniceros. Los ojos del mayor se entrecerraron. Tampoco somos una caridad. El varón no mostró piedad con nuestra gente, capitán. ¿Recuerda lo que le hicieron a la colonia Alfa? La mandíbula de Aiden se tensó. No lo he olvidado, pero si empezamos a ejecutar prisioneros, ¿no seremos mejores que ellos? El mayor lo miró por un largo momento antes de ceder con un breve asentimiento. Bien, ella es tu responsabilidad, ahora no la pierdas de vista. Kalina sintió el peso del intercambio, aunque no podía captar cada palabra. La hostilidad en la voz del mayor era inconfundible y dejó en claro la precariedad de su situación. Estaba viva, sí, pero solo por la gracia del código moral de un solo humano. Aiden la condujo a una pequeña tienda aislada cerca del borde del campamento. Este será tu alojamiento por ahora, dijo haciendo un gesto hacia la entrada. Quédate aquí, no varita, no provoques problemas, y no le dé a nadie una razón para arrepentirte de haberte perdonado. Kina asintió, su voz apenas por encima de un susurro. Gracias, Aiden. Hizo una pausa estudiándola por un momento. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Kina. Ella respondió. El sonido de su propio nombre se sentía extraño en la lengua terrícola. Bueno, Kina, tienes suerte de que te haya encontrado a ti, y no a otra persona. Su tono era práctico, pero había un leve rastro de algo más profundo, tal vez lástima, tal vez curiosidad. Sin otra palabra, se dio la vuelta, y se alejó dentro de la tienda. Kina se hundió en el catre improvisado. Su cuerpo se hundió por el agotamiento. Examinó su brazo vendado, y el extraño parche metálico que los humanos habían colocado en su templo. El dolor había disminuido, pero un nuevo dolor llenó su pecho, una mezcla agridulce de alivio e incertidumbre. La noche cayó sobre el campamento, y Kina podía escuchar los sonidos de la vida humana a su alrededor, sus conversaciones, risas, el golpeteo rítmico de los martillos, mientras continuaban las reparaciones. Era extraño sentirse rodeado, pero completamente solo. Horas después, Aen regresó con una bandeja con un tazón de comida humeante y una cantimplora de agua. ¿Necesitas comer?, dijo dejando la bandeja en la mesa pequeña. Kalina miró la comida con cautela. ¿Por qué ayudarme?, le preguntó a su terrícola roto, haciendo su significado lo suficientemente claro. Aiden se apoyó contra el marco de la tienda con los brazos cruzados. Porque la guerra es el infierno, Kina. Ya todos hemos perdido demasiado. Si puedo ver salvar una vida, tal vez eso cuente para algo. Ella lo miró, sus ojos luminosos reflejando la tenue luz de la fogata afuera. Tu gente diferente, ella dijo vacilante. Fon, no hay piedad. La expresión de Aiden se oscureció. Hemos tenido que aprender la misericordia de la manera difícil. No significa que todos aquí estén de acuerdo conmigo. Hizo un gesto hacia la comida. Come, descansa, mañana averiguaremos qué hacer contigo. Kina asintió, y tomó el tazón. El calor de la comida filtrándose en sus manos frías. No era la pasta rica en nutrientes a la que estaba acostumbrada, pero el sabor era extrañamente reconfortante. Por primera vez en días sintió un destello de esperanza. Cuando Aiden salió de la tienda, él miró hacia atrás brevemente. Su mirada se encontró con la de ella. Había algo tácito en ese momento, una conexión frágil entre dos seres de mundos opuestos. Ninguno de los dos sabía lo que deparaba el futuro, pero por ahora la supervivencia fue suficiente. A la mañana siguiente, el campamento era un hervidero de actividad. Kalen se despertó con el zumbido de los vehículos y el parloteo de los soldados humanos preparándose para el día. Su cuerpo palpitaba, pero la atención médica del humano había hecho maravillas. Sus heridas ya no agonizaban y su cabeza se sentía más despejada. La solapa de la tienda crujió cuando Aiden entró con un pequeño dispositivo parecido a una tableta. La golpeó varias veces antes de entregársela. Este es un traductor. No es perfecto, pero hará las cosas más fáciles para los dos. Kina dudó antes de tomar el dispositivo. Su mano de 4 dedos rozó la de él. El traductor emitió un suave zumbido cuando lo sujetó al borde de su ropa. Gracias, dijo probando las palabras en Turan. La voz sintetizada del traductor repitió sus palabras en un inglés perfecto. Aiden asintió satisfecho. Bien, ahora tenemos que hablar. Acercó una silla y se sentó frente a ella. Su postura era relajada pero alerta. ¿Qué estabas haciendo en las ruinas? ¿Estabas con un escuadrón? ¿Un grupo de exploración? La mirada de Kalina bajó al suelo. Yo era parte de la fuerza de defensa. Admitió que su voz estaba teñida. Con vergüenza. Cuando la ciudad cayó, mi unidad se dispersó. He estado escondido desde entonces. ¿Por qué no seguiste luchando?, Aiden preguntó, su tono más curioso que acusador. Sus ojos Lum se encontraron con los suyos, llenos de una mezcla de amargura y dolor. Lucha por lo que la guerra está perdida. El orgullo de mi gente nos trajo aquí, pero nunca fue mi guerra. Seguí órdenes porque se esperaba, no porque creyera en ella. Aiden la estudió por un momento, sopesando sus palabras. Había interrogado a prisioneros, antes la mayoría de los cuales eran desafiantes o abiertamente hostiles. Kalina era diferente, desilusionada tal vez, incluso arrepentida. Si no crees en la guerra, ¿por qué permanecer leal a tus líderes?
Preguntó Kina. Negó con la cabeza. Soy leal a mi gente, no a los que los mandan. Yo solo quería sobrevivir para ver si quedaba algo de nosotros que valiera la pena salvar. Aiden se inclinó hacia atrás cruzando los brazos. Tienes suerte, no eres como tu gente, la mayoría te habría disparado al verte. Lo sé, dijo suavemente, y estoy agradecido. Tu compasión me confunde, pero también me da esperanza. Aiden levantó una ceja. Esperanza por lo que podemos terminar esta guerra sin más destrucción, que tal vez haya una manera de coexistir. Se rió entre dientes, aunque no había humor en ello. Eres más optimista que la mayoría de los humanos. Sé que su conversación fue interrumpida por la llegada del severo mayor del día anterior. Entró en la tienda sin golpear sus agudos ojos. Inmediatamente se fijaron en Kina. Capitán en Cross, comenzó secamente. El comando quiere un informe sobre su invitada. No están emocionados de que la traigas aquí, y francamente yo tampoco. Aiden mantuvo su expresión tranquila pero firme. Ella es cooperativa, creo que podría ser Gable, ella conoce su idioma, sus tácticas y somos inteligentes, podemos usar eso a nuestro favor. El mayor frunció el ceño, y si está mintiendo, si es un espía no lo es. Aiden respondió con confianza, se rindió voluntariamente, y no se ha resistido. Yo responderé por ella. El mayor se burló. Esa es su apuesta, capitán, pero si ella nos mira de la manera incorrecta me aseguraré de que el comando sepa qué cabeza debe rodar. Cuando el mayor se fue, Aiden se volvió hacia Kina. Estás caminando un tropo de teta aquí. No todos en este campamento van a ser tan comprensivos mientras yo mantengo la cabeza baja, y no le doy a nadie una razón para dudar de ti. Kina asintió solemnemente. Entiendo. Los siguientes días pasaron en un ritmo cauteloso. A Sina se le permitió moverse por el campamento bajo estricta supervisión, y mientras la mayoría de los humanos la miraban con sospecha, algunos tenían curiosidad. Un joven ingeniero, una mujer llamada Harper, estaba particularmente fascinada por la biología y la tecnología de Kalina, acribillándola a preguntas cada vez que tenía la oportunidad. Dijeron, eres Von ER, dijo una tarde ajustándose las gafas. La tecnología de tu gente está a años luz de la nuestra. ¿Cómo es pilotar uno de esos caminantes de batalla? Escuché que están controlados con enlaces murales. Kina vaciló insegura de cuánto compartir es como extender tu cuerpo. La máquina se vuelve parte de ti. Eso es increíble. Harper, dijo su asombro al descubierto. ¿Crees que alguna vez podríamos, Harper? Aiden interrumpió mientras se acercaba. Dale algo de espacio. El ingeniero resopló, pero se retiró murmurando algo sobre oportunidades perdidas. Aiden sonrió mientras se giraba para Kina. Tiene buenas intenciones. Harper está más interesado en la tecnología que en las tácticas. Kina ofreció una leve sonrisa. Me recuerda a algunas de mis personas antes de la guerra. Curiosa, esperanzada. Tal vez todavía quede algo de esperanza, dijo Aiden, pero depende de lo que pase después. Elena inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? La expresión de Aiden se endureció. El comando todavía está debatiendo si mantenerte aquí o enviarte a uno de los centros de detención más grandes. Si eso sucede ya no podré protegerte. El miedo cruzó por el rostro de Ken. ¿Qué debería hacer? Aiden dudó antes de responder. Pruébales que no eres una amenaza, muéstrales que puedes ser un aliado. Kaena se enderezó determinación reemplazando su miedo. Si eso significa ayudar a terminar esta guerra, haré lo que pueda. Por primera vez Aiden se permitió una pequeña sonrisa. Bien, veamos si podemos convencer a los demás de que crean en ti. También el día de la primera reunión informativa de Kalina llegó rápidamente. Se sentó en una sala de reuniones improvisada rodeada de rostros escépticos, oficiales, estrategas y un puñado de científicos. Aiden estaba a su lado. Su presencia, un silencio, tranquilidad. La tensión en la sala era palpable. Una mezcla de curiosidad y desconfianza irradiando de los humanos. El mayor Talon, el severo oficial que había dudado de ella desde el principio, abrió la sesión con un tono cortante. Hagamos esto rápido. El capitán Cross ha respondido por ti, pero las palabras no te salvarán si esto es una pérdida de tiempo. ¿Qué puedes decirnos que ayude a la humanidad a sobrevivir a esta guerra? Kina respiró profundamente, su piel translúcida brillando débilmente bajo las luces artificiales. Las flotas Baron no son infinitas, comenzó su voz firme. A pesar del peso del momento, nuestros recursos se han agotado, especialmente después de la destrucción del comando Molaris Nexus. Esa instalación era el corazón de nuestra coordinación táctica. Sin ella nuestras fuerzas restantes están desorganizadas. Un murmullo bajo ondeó por la sala. Los humanos habían sospechado que la destrucción del Nexus había sido significativa, pero escuchar la confirmación de un soldado Baren solidificó el impacto. Desorganizado no significa derrotado, Talon replicó. Todavía están más avanzados que nosotros, sí, Sina admitió, pero la brecha se está cerrando. Te adaptas más rápido de lo que esperábamos, y hay otro factor. Ella dudó mirando a Aiden antes de continuar. Muchos soldados, ven, están perdiendo la fe en la guerra, que luchan porque temen lo que sucederá si se niegan, pero la moral se está desmoronando. Los murmullos se hicieron más fuertes, esta vez teñidos con un toque de esperanza. Un científico sentado en el otro extremo se inclinó hacia adelante ajustando sus gafas. Si la moral está tan baja como dices, podríamos explotar eso, tal vez con operaciones psicológicas. Kina asintió. Es posible. Mensajes de misericordia, de una oportunidad para la paz, podría resonar con las personas adecuadas. Muchos Barents se sienten atrapados por las decisiones de sus líderes y ven una salida. Talon interrumpió. ¿Y qué pasa con los que no quieren la paz? Los incondicionales. ¿Cuál es su próximo movimiento?
La expresión de Kalina se oscureció. El consejo se desesperará. Ya han desplegado armas experimentales, naves pilotadas por IA que operan sin tener en cuenta las vidas de los Baren. Si sienten que la guerra se les escapa, pueden recurrir a medidas catastróficas. La sala quedó en silencio. Las implicaciones escalofriantes. ¿Qué tipo de medidas catastróficas? Aiden preguntó en voz baja. Kalina lo miró, su voz apenas por encima de un susurro. Aniquilación planetaria. Preferirían borrar un mundo antes que dejar que se convierta en un símbolo de su fracaso. La gravedad de sus palabras colgaba pesada en el aire. El mayor Talon entrecerró los ojos. Si eso es verdad, ¿por qué deberíamos confiar en ti? ¿Cómo sabemos que no estás aquí para ganar tiempo para que se reagrupen? Kina lo miró a los ojos sin pestañear. Porque estoy aquí, dijo con firmeza. Podría haberme dejado morir en las ruinas de Sar Prime. En su lugar me rendí a ti sabiendo muy bien que podría no sobrevivir. Estoy arriesgando todo porque creo que esta guerra puede terminar de otra manera. Su palabra tocó la fibra de algunos. Pero Talon no estaba convencido. Ya veremos. Por ahora sigue siendo un prisionero. Pero si estás mintiendo, no lo es. Aiden interrumpió, su tono firme. Nos ha dado información procesable y está dispuesta a ayudar si la tiramos a la basura por paranoia. No somos mejores que los que estamos luchando. El mayor lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada más. Después de la sesión informativa, Aiden encontró a Kina sentada sola cerca del borde del campamento mirando al horizonte. Se acercó en silencio, sus botas crujieron contra la grava. Lo hiciste bien allí, dijo sentado a su lado. ¿Lo hice? Respondió con su voz teñida de duda. Les dije la verdad, pero tu mayor todavía me ve como un enemigo. Talon es terco. Aiden admitió, pero también es práctico. Si lo que dijiste resulta útil, cambiará. Los demás ya parecen más abiertos. Kina asintió, pero no lo miró. En cambio, preguntó, ¿crees que la paz es posible? Aiden hizo una pausa antes de responder. Creo que vale la pena intentarlo, pero no será fácil. Demasiadas personas en ambos lados han perdido demasiado. Su mirada finalmente se encontró con la de él. Sus ojos luminosos buscaron en su rostro. ¿Y tú qué has perdido? Dudó y luego suspiró. Mucha gente buena, amigos, familia, pero sigo aquí y mientras respire, lucharé por un futuro donde esto no vuelva a suceder. La expresión de Kalina se suavizó. Entonces no somos tan diferentes. Tú y yo. Aiden logró esbozar una leve sonrisa. No, supongo que no lo somos. Un momento hubo silencio entre ellos, un frágil entendimiento formándose en el silencio. Dos soldados de lados opuestos de una guerra devastadora unidos por un deseo compartido de verla terminar. Las ideas de Kalina resultaron invaluables en las semanas siguientes. Describió los puntos débiles en las estructuras de comando de Ben, describió los patrones operativos de sus flotas automatizadas e identificó vulnerabilidades clave en sus sistemas de armas. Su conocimiento ayudó a los humanos a asegurar varias victorias cruciales, aunque no sin costo. A pesar del progreso, la presencia de Kalina en la base humana siguió siendo polémica. Algunos soldados la evitaron por completo, otros la miraron con abierta hostilidad, y algunos incluso cuestionaron el juicio de Aiden por mantenerla cerca. Una noche, mientras el campamento se instalaba en un silencio incómodo, Kalina se sentó en la esquina del comedor. Su piel brillante y sus rasgos delicados la convertían en una extraterrestre en más de un sentido. Entre los humanos cansados y endurecidos por la batalla, picó las raciones que le habían dado. Los sabores eran extraños pero no desagradables. Un grupo de soldados cercanos susurraban entre sí, sus miradas hacia ella eran agudas y acusadoras. Finalmente uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz que le atravesaba la mandíbula, se puso de pie y se acercó. Su mesa. Tienes valor para sentarte aquí como uno de nosotros, dijo su voz baja pero goteando ira. ¿Crees que ayudarnos ahora compensa todas las vidas que tu especie tomó? Sina lo miró con sus ojos luminosos, calma pero triste. No respondió suavemente. Nada puede borrar lo que pasó, solo puedo intentar evitar que empeore. Los puños de los soldados apretados. Mi hermano murió por tu gente, estaba en una de las primeras colonias, tus flotas aniquiladas sin previo aviso, no hay posibilidad de contraatacar, simplemente se fue. Lo siento, Kina, dijo su voz, apenas más de lo que puedes saber. Lo siento, no lo trae de vuelta. El hombre espetó antes de que la tensión pudiera aumentar más. Aiden apareció, su presencia ordenando es suficiente, dijo firmemente interponiéndose entre ellos. Retrocede, Harper. El soldado vaciló su mandíbula trabajando enojado, pero finalmente se dio la vuelta y salió furioso del comedor. Aiden se sentó frente a Kina, su expresión ilegible. ¿Estás bien? Ella asintió aunque sus manos temblaron levemente. Tiene todo el derecho a odiarme, dijo. No lo culpo. Tal vez, Aiden dijo reclinándose en su silla, pero el odio no va a ganar esta guerra, y seguro que no va a terminar. Kina lo miró con gratitud, parpadeando en sus ojos. Gracias, Aiden. Se encogió de hombros. No me agradezcas todavía. Todavía estás en hielo fino con mucha gente aquí, pero por lo que vale, creo en lo que estás tratando de hacer. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa que significa más de lo que crees.
La respuesta de Ben a la nueva fuerza de la humanidad fue rápida y las incursiones brutales aumentaron en frecuencia e intensidad y las flotas experimentales de guía sobre las que Kalina había advertido comenzaron a aparecer. Estas naves eran implacables, sus tácticas fríamente eficientes. Durante uno de esos enfrentamientos, la unidad de Aiden se encontró atrapada en un denso páramo urbano. Las naves de guía de Veron habían desplegado fuerzas terrestres. Elegantes drones metálicos que se movían con aterradora precisión. Los humanos estaban superados en número y armamento. Kina, a quien se le había permitido acompañar la misión como asesora, vio cómo se desarrollaba el caos. Aiden gritó órdenes tratando de reunir a su equipo, pero los drones se acercaban rápidamente. Tomó una decisión, agarró un rifle descartado y se lanzó hacia Faye. Kina, ¿qué diablos estás haciendo?, gritó Aiden ayudando. Ella gritó de vuelta, su voz llevaba la determinación que no dejaba lugar a discusiones. Su conocimiento de la programación de los drones resultó fundamental. Dirigió a los humanos a las articulaciones y sensores específicos que explotaban las debilidades que no sabían que existían. La marea comenzó a cambiar y con un empujón final coordinado, el equipo logró destruir los drones restantes. Cuando el polvo se asentó, Kina se paró en medio de los escombros. Sus rasgos alienígenas estaban marcados con suciedad y sudor. Los humanos a su alrededor la miraron, algunos con un respeto recién descubierto, otros con un cansancio persistente. Aiden se acercó a ella. Su expresión era una mezcla de exasperación y admiración. Podrías haber hecho que te mataran, ¿así que podrías? Ella respondió con una leve sonrisa en sus labios. Él negó con la cabeza pero no pudo reprimir una sonrisa. Eres algo más, lo sabes. La sonrisa de Kalina se desvaneció reemplazada por una mirada sombría. Solo estoy tratando de compensar todo. He sido parte de Aiden. Puso una mano en su hombro. Estás haciendo más que eso, estás haciendo la diferencia. Por primera vez desde que comenzó la guerra, Kalina sintió un destello de esperanza no solo por ella misma, sino por la posibilidad de paz entre sus pueblos. Las victorias humanas, reforzadas por las ideas de Kalina, comenzaron a cambiar el rumbo de la guerra, pero con cada éxito los temores de Kalina crecieron. Ella sabía que el alto mando Ben no se retiraría ante la derrota. Su orgullo exigía represalias y sus recursos eran vastos. Su desesperación un combustible peligroso. Una noche, mientras Aiden estaba sentado solo en el centro de comando estudiando mapas e informes de inteligencia, Kina entró. Su comportamiento normalmente compuesto fue reemplazado por inquietud. Tenemos que hablar, dijo su voz baja. Aiden levantó la vista frunciendo el ceño. ¿Qué tienes en mente? Vaciló como si sopesara las consecuencias de sus palabras. Finalmente dijo: he estado pensando en cómo termina esto con los Baren. Rindiéndose, Aiden respondió con firmeza, o al menos retirándose. Kina negó con la cabeza, su expresión sombría. No entiendes, a mi gente como yo me rindo no está en nuestra naturaleza, y retirarse es solo una estrategia para reagruparse. Entonces, ¿qué estás diciendo? Kina respiró profundamente. El alto mando Fon tiene un plan de contingencia, algo que nunca esperamos usar. Si creen que la guerra está realmente perdida, desplegarán el protocolo Eclipse. Los ojos de Aiden se entrecerraron. ¿Cuál es el protocolo Eclipse? Es una estrategia de tierra quemada, explicó Kina. Su voz temblaba ligeramente. Una flota de armas automatizadas diseñadas para destruir planetas enteros fueron construidas para asegurar que si no podíamos conquistar un mundo, nadie más pudiera tampoco. El peso de sus palabras se instaló pesadamente en la habitación. Aiden se reclinó en su silla pasándose una mano por el pelo. ¿Me estás diciendo que tu gente preferiría destruir todo antes que admitir la derrota? Sí, dijo Caen en voz baja. No pensé que alguna vez lo usarían, pero ahora con cómo está girando la guerra. Aiden la miró fijamente con la mandíbula apretada. ¿Por qué no nos dijiste esto antes? Porque esperaba que no llegara a esto, admitió, pero ahora no estoy tan seguro de que debamos actuar rápidamente o millones, tal vez miles de millones morirán. La revelación del protocolo Eclipse cambió el enfoque del comando humano. Todos los esfuerzos se dirigieron a localizar y neutralizar la flota automatizada antes de que pudiera ser activada. Kina trabajó incansablemente junto a los estrategas humanos, proporcionando todos los detalles que pudo sobre las redes Ver y las jerarquías de comando. Los días se convirtieron en semanas y las tensiones aumentaron. La presión para tener éxito era aplastante y las líneas entre aliados y enemigos se difuminaban aún más a medida que el papel de Kalina se volvía más crítico. Algunos soldados comenzaron a simpatizar con ella reconociendo su compromiso. Mientras que otros se mantuvieron firmes en su desconfianza. Durante una reunión informativa, el segundo al mando de Aiden, el teniente Harper, el mismo soldado que se había enfrentado a Kina en el comedor, habló. ¿Cómo sabemos que esto no es una trampa?, preguntó Harper con su tono desafiante. ¿Y si nos está llevando directamente a una emboscada? Kalina respondió a su mirada con calma. Si quisiera traicionarte, lo habría hecho hace mucho tiempo. Estoy arriesgando mi vida cada momento que me quedo aquí.
Ella le está diciendo a la verdad, Aiden intervino, y ahora mismo no tenemos el lujo de dudar de ella, tenemos una guerra que ganar y vidas que salvar. Harper se quejó pero se quedó en silencio, sus dudas persistían. El avance se produjo durante una misión de infiltración de alto riesgo, usando el conocimiento de Kalina. Un pequeño equipo liderado por Aiden penetró en una instalación de datos de Ben, en una luna de Varón. La instalación estaba fuertemente custodiada, pero la determinación del equipo y la guía de Kalina los vieron adentro. Encontraron las coordenadas de la zona de preparación de las flotas Eclipse, una base oculta en las profundidades del territorio Fon, pero lo que todos descubrieron envió un escalofrío a través del grupo. La flota no solo estaba automatizada, ya estaba en camino a las colonias humanas. La cuenta regresiva para la aniquilación había comenzado, la carrera había comenzado. Los humanos se apresuraron a interceptar la flota, sus fuerzas se estiraron, pero resuelta Kalina se unió a Aiden en la nave de mando, su conocimiento crucial para idear una contraestrategia. Mientras se acercaban a la flota, Kalina miró por la ventana la gran variedad de naves, ven sus diseños de sueño brillando siniestramente contra el telón de fondo del espacio. Ayudó a construir algunos de estos, dijo en voz baja con culpa pesada en su voz, y ahora nos estás ayudando a destruirlos. Aiden respondió que eso es lo que importa. La batalla que siguió fue una de las más feroces de la guerra. Los humanos pelearon con todo lo que tenían, usando cada táctica, cada pizca de ingenio para maniobrar a las implacables naves de IA. Kalina coordinó desde la cubierta de mando, su voz tranquila, pero urgente, mientras transmitía vulnerabilidades y sugería maniobras. Cuando la batalla llegó a su clímax, Kina hizo una sugerencia audaz: que necesitamos apuntar al núcleo de mando de las naves insignia. Dijo que es el centro neuronal de toda la flota, si lo destruimos el resto de las naves se apagarán. Está fuertemente custodiado, Aiden advirtió. Lo sé, Sina, dijo, su expresión resuelta, pero es la única forma. La destrucción de la nave insignia fue un triunfo de coraje y sacrificio. Aiden y Kino trabajaron juntos, navegando por el caos del campo de batalla para dar el golpe final. Cuando el cuerpo de comando explotó, el resto de la flota se oscureció, sus motores y armas quedaron en silencio mientras las fuerzas humanas se reagrupaban. Una ovación. Rose, al otro lado las comunicaciones, la flota Eclipse se había detenido. Kina se desplomó en su silla, el cansancio y el alivio le invadieron. Aiden puso una mano sobre su hombro, su expresión era de gratitud y admiración. Lo hiciste, él dijo. Que no, ella respondió. Lo hicimos, pero incluso mientras los humanos celebraban, Kina no podía deshacerse de la persistente pregunta si realmente habían ganado la guerra o solo habían retrasado su siguiente capítulo. La destrucción de la flota Eclipse marcó un punto de inflexión, pero la guerra estaba lejos de terminar. La humanidad había obtenido una victoria decisiva, pero el alto mando Ben no se había rendido formalmente. En los días que siguieron, los maltrechos restos de ambos bandos se lamieron las heridas, retirando a un silencio incómodo. Kina estaba de pie en la plataforma de observación de la base humana, mirando las estrellas. Cada punto de luz le recordaba una colonia perdida, un mundo marcado, o una vida extinguida por la guerra que su gente había comenzado. Aiden se acercó, sus botas resonando suavemente contra el suelo de metal. Pareces estar cargando el peso de la galaxia. Tal vez lo estoy, Kina respondió, su tono sombrío. Traicioné a mi gente por la tuya. Incluso si ganamos, no lo estoy seguro de dónde pertenezco ya. Aiden se apoyó contra la barandilla a su lado. Perteneces a la gente que quiere la paz, no importa de dónde sean. Kina inclinó la cabeza, estudiándolo. ¿De verdad crees que la paz es posible después de todo lo que ha pasado? Suspiró, su mirada fija en la vasta extensión ante ellos. Tengo que creerlo de otra manera. ¿Cuál es el punto de todo esto? Mientras tanto, en Sar Prime, el V y el alto mando se reunieron en las sombras de sus ciudades en ruinas. La pérdida de la flota Eclipse fue un golpe devastador, pero su resolución permaneció intacta. El comandante supremo Ryok, un líder frío y calculador, se dirigió a su consejo. Los humanos creen que nos han paralizado, dijo, su voz como de pero solo han fortalecido nuestra resolución. Subestimamos su adaptabilidad. Una vez que no cometeremos ese error otra vez. Uno de sus asesores, un científico llamado Cyril, se inclinó hacia adelante. Hay otra opción, un arma todavía en desarrollo, una que podría cambiar el rumbo en nuestro. Los ojos de Rebo se entrecerraron. Explica, Cyril dudó. El constructo Omega es arriesgado e inestable, pero si podemos perfeccionarlo, estás diciendo que podría terminar la guerra. Sí, Cyril respondió, pero no sin un costo. Riva consideró esto. Su mirada se endureció. Proceda, cueste lo que cueste. La humanidad debe recordar su lugar cuando los susurros del constructo Omega llegaron a la inteligencia humana. Kina se encontró en el centro de otra tormenta. Su conocimiento de la ciencia Ben era indispensable, pero esta nueva arma era algo que incluso ella había escuchado solo rumores sobre eso. Es teórico, le dijo a Aiden durante una reunión de estrategia. Un arma que manipula el tejido de la realidad misma. Si lo han desarrollado, las consecuencias podrían ser catastróficas. Aiden intercambió una mirada sombría con sus oficiales. No podemos dejar que lo desplieguen. ¿Qué necesitamos para detenerlo? Kina dudó en desmantelarlo. Necesitaríamos a alguien adentro, alguien que sepa cómo funciona, y ese alguien eres tú. Aiden dijo, entendiendo a Doning. Ella asintió. Si han activado el constructo Omega, podría ser la única que pueda desactivarlo, pero no será fácil. Me verán.
Como un traidor, la expresión de Aiden se oscureció. ¿Y qué te pasa si te atrapan? Kina lo miró a los ojos, los suyos llenos de una tranquila determinación. Si eso significa salvar vidas, entonces es un riesgo que estoy dispuesta a tomar. La misión de infiltrarse en la base Baron era la más peligrosa hasta ahora. Kina, Aiden y un pequeño equipo de operativos de élite se aventuraron profundamente en territorio enemigo, disfrazados de prisioneros. Los humanos confiaron en el conocimiento de Kalina sobre Ver y los protocolos para navegar por la instalación Lebaran F, que albergaba la construcción OMA. En el interior el aire crepitaba con una energía antinatural. El dispositivo, una estructura cristalina masiva que pulsaba con una luz siniestra, se alzaba en el centro de la cámara. Los científicos, Ben, trabajaban frenéticamente, sus voces llenas de urgencia. La respiración de Kalina se contuvo cuando lo vio. La construcción Omega era más avanzada y más peligrosa de lo que había temido. Su activación abriría agujeros en el espacio-tiempo, aniquilando sistemas estelares enteros. No tenemos mucho tiempo, le susurró a Aiden. Necesitaré acceder a la consola central. Mientras Kina trabajaba, el equipo la cubrió defendiéndose de los soldados Baren, que habían descubierto su presencia. La batalla era feroz, el aire se llenó con los sonidos de disparos y gritos. Finalmente Kalina logró desestabilizar el núcleo del constructo, pero el proceso desencadenó una catastrófica reacción en cadena. Va a explotar, gritó. Tenemos que salir de aquí ahora. El equipo apenas escapó cuando el constructo Omega Implosion, o con acento agudo, su destrucción, enviando ondas de choque a través de las instalaciones. La base Baron se derrumbó y los sobrevivientes se vieron obligados a retirarse a bordo de la nave de comando humana. Kina y Aiden estaban juntos en la bahía médica, magullados y exhaustos, pero vivos. Lo hiciste, Aiden, dijo su voz llena de alivio. Lo hicimos, Kina respondió haciendo eco de sus palabras de antes, pero mientras los motores de la nave zumbaban llevándolos lejos de los restos, ambos sabían que la lucha por la paz estaba lejos de terminar. La conclusión de la guerra no vendría solo a través de armas o estrategia. Dependería de las frágiles alianzas forjadas después de la destrucción, en la confianza construida entre enemigos que habían aprendido el costo del odio. Y para Kina, significaría seguir caminando por la delicada línea entre dos mundos, luchando no solo por la supervivencia, sino por un futuro donde la guerra ya no fuera inevitable. La destrucción del constructo OMA se extendió por la galaxia por primera vez en la guerra. El liderazgo Fon vaciló sin su superarma. Se enfrentaron a una amarga verdad. Sus fuerzas se agotaron, sus recursos se agotaron y su moral se hizo añicos. El comandante supremo Ryok, una vez inflexible, ahora se encontraba cuestionando los mismos ideales que habían llevado a su gente a la guerra en un intento desesperado por reagruparse. Revok convocó a su consejo. Nos hemos llevado al borde, admitió. Su voz estaba cargada de cansancio. Tal vez sea hora de considerar los términos. La sala estalló en una discusión. Los asesores que una vez habían aplaudido la superioridad de los Ben ahora debatían la rendición, mientras que otros se aferraban a la noción del honor. En una resistencia continua entre los disidentes estaba Cyril, el científico que había defendido el constructo Omega. No podemos capitular, argumentó. Que si mostramos debilidad, condenamos a nuestra especie a la subyugación. Ryok lo silenció con una mirada. Y si continuamos esta guerra nos condenaremos a la extinción. En el lado humano el estado de ánimo era igualmente tenso. Mientras que la destrucción del constructo había sido una victoria que había tenido un gran costo, las bajas aumentaban diariamente. Incluso los más optimistas entre la coalición Terán sabían que la guerra no podía continuar indefinidamente. Aiden se paró en una sala de reuniones junto a otros líderes militares revisando informes de inteligencia. Los Barents están fracturados, dijo el almirante Arlo, el oficial al mando de la coalición. Ahora es el momento de impulsar la paz, pero debemos actuar con cuidado. Un movimiento en falso, y corremos el riesgo de reavivar su determinación. Kina, a quien se le había otorgado un papel asesor dentro de la coalición, habló. Si realmente quieres la paz necesitas apelar a su orgullo. Los Barents no responderán a los ultimátums, necesitarán ver el potencial de redención en este nuevo orden. Almirante Arlo, Eider, escéptico, ¿y crees que escucharán a un ex soldado que los traicionó? Escucharán, Kalina dijo firmemente, si el mensaje correcto es entregado por las personas adecuadas, que incluye a mí. El primer paso hacia la diplomacia llegó en forma de un mensaje cifrado enviado desde la coalición Terán al alto mando. Fon propuso un alto el fuego y una reunión entre representantes de ambos lados. Ryok, después de mucha deliberación, aceptó que la reunión se llevaría a cabo en terreno neutral, una luna estéril orbitando una estrella sin vida. Kina se encontró una vez más en el frente, pero esta vez no como soldado. Acompañó a Aiden y una pequeña delegación de diplomáticos humanos a la luna, donde Ryok y sus propios asesores esperaban. La atmósfera estaba tensa mientras los dos grupos se enfrentaban en una mesa larga. Los soldados Baren miraron a los humanos, sus manos descansando cerca de sus armas. Los humanos estaban igualmente, sus expresiones una mezcla de determinación y cautela. Ryok habló primero. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? La humanidad ha demostrado ser una amenaza para nuestra propia existencia. Aiden se inclinó hacia adelante, su tono medido, y tu gente nos ha demostrado lo mismo.
Pero continuar con esta guerra nos destruirá a ambos. Ninguno de los lados puede reclamar la victoria, si no queda nada para gobernar. Kina agregó que la galaxia es lo suficientemente grande para nuestras dos especies, esto no tiene que terminar con uno de nosotros conquistando el otro. Las negociaciones se prolongaron durante horas. Surgieron puntos de discordia, los ánimos se caldearon y se elaboraron compromisos minuciosamente. A través de todo ello, la perspectiva única de Kalina resultó invaluable. Ella tendió un puente sobre las divisiones culturales y emocionales, ayudando a ambas partes a ver más allá de sus rencores. Semanas después, se firmó el armisticio. La guerra terminó oficialmente. Los términos fueron duros, pero justos: ajustes territoriales, reparaciones y acuerdos sobre la conducta interestelar. Lo más importante, ambas partes se comprometieron a trabajar juntas para reconstruir lo que había sido destruido. El papel de Kalina en las negociaciones fue reconocido públicamente, aunque no universalmente celebrado entre los Barents. Ella era a la vez heroína y traidora entre los humanos. Ella era un símbolo de esperanza y un recordatorio de la fragilidad de la confianza. En los años que siguieron, la galaxia comenzó a sanar iniciativas humanas conjuntas. Veron reconstruyó mundos destrozados y estableció nuevas líneas de comunicación. Los antiguos enemigos se convirtieron en aliados cautelosos. Su colaboración, un testimonio de la resistencia de ambas especies. Kalina eligió una vida tranquila en un planeta recién terraformado, un símbolo de unidad entre la humanidad y los Beni Iden. Visitaba a menudo. Su amistad se profundizó por experiencias compartidas. Podrías haberte quedado con la coalición, dijo Aiden un día, mientras caminaban por la prístina costa del planeta. Kalina sonrió levemente. He pasado suficiente tiempo luchando, es hora de construir algo nuevo. Él asintió. Si alguien puede, eres tú. El horizonte se extendía ante ellos, interminable y lleno de posibilidades. Por primera vez en décadas, la galaxia parecía estar en paz, y para Kina e Iden, el futuro ya no era un campo de batalla, sino un lienzo en blanco esperando ser pintado.